El siguiente ejercicio nos pide hallar el área de la región Q encerrada por los gráficos de y igual a un medio de x al cuadrado y y igual a menos x al cuadrado más 6. Puedo identificar que tengo dos funciones que son cuadráticas donde una es positiva y la otra es negativa, es decir, que la positiva en el plano ella abre hacia arriba esa parábola y la negativa en el plano cartesiano lo que va es abrir hacia abajo. Como no me están dando los cortes con el eje de las x, entonces debo encontrarlos. Para eso recuerden que tenemos que igualar ambas funciones, como son y, para poder encontrar esa intersección entre ellas. Lo que quedaría un medio de x al cuadrado va a ser igual a menos x al cuadrado más 6. En este caso vamos a despejar para poder obtener entonces lo que sería una sola función. Al despejar yo podría decir que tengo un medio de x al cuadrado más x al cuadrado menos 6 igual a 0. En este caso vamos a hacer una simplificación sencilla y lo que nos quedaría es que un medio más 1 serían 3 medios de x al cuadrado menos 6 igual a 0. Esto lo ideal es que el x al cuadrado nos quede con el término a como 1 para poder hacer la ecuación de segundo grado y resolverlo a través de ella mucho más fácil. Por lo tanto, si yo quiero eliminar este 3 medios, lo que tendría es que multiplicar ambos lados por 2 tercios y me quedaría de esta forma, 2 tercios que va a multiplicar a 3 medios de x al cuadrado menos 2 tercios que va a multiplicar a 6 igual a 2 tercios que multiplica a 0. Esto sigue siendo 0 y aquí entonces este 2 se simplifica con él, este 3 con él y me quedaría x al cuadrado menos el 6 si yo lo divido entre 3 o multiplico 2 por 6 lo que sería 12 entre 3 me quedaría como 4 y esto entonces va a ser igual a 0. Esta va a ser la función que vamos a trabajar para encontrar ese corte o intersección de esas dos rectas. Esto me va a generar dos valores, ¿okay? Los cuales al resolverlo a través de la ecuación de segundo grado serían menos 2 y 2. Ustedes se encargan de resolver a través de la ecuación de segundo grado o a través de una factorización. Estos dos puntos entonces van a ser el corte principal de esas dos rectas. Por lo tanto, ahora lo que debemos hacer es graficar esas dos funciones cuadráticas que tenemos acá. Por lo tanto, para yo graficarla vamos a trabajar individualmente una por una para ver de dónde a dónde va esa función. Al trabajar con la primera función que me indica que es un medio de x al cuadrado, vamos a dar valores a cada uno de esos términos para ver cuáles son los puntos de corte en el eje cartesiano. En este caso, si yo digo que x va a valer 0, entonces y va a valer 0, es decir, que ella va a estar cruzando por ese punto 0 en el plano cartesiano. Ahora, por ejemplo, si yo digo que x va a valer menos 2, en este caso sería menos 2 al cuadrado, va a ser positivo, entonces sería 2 por 2 sería 4 y 4 entre 2 va a ser 2 para ese valor en y. Si seguimos dando valores, por ejemplo, el 2 positivo, si yo doy 2 positivo, aquí también va a ser entonces 2 porque sería 2 por 2 4 y 4 entre 2 va a ser 2. Si damos por ejemplo 1 va a ser 1 al cuadrado que sigue siendo 1 y dividido entre 2 sigue siendo un medio o lo que es 0,5. Igual es si yo le doy menos 1, sigue siendo positivo porque está elevado a número par y el resultado va a ser un medio. Entonces esto es lo que vamos a graficar. Ahora, para esta función vamos a ver cuáles van a ser los valores. En este caso, si yo digo que x va a valer 0, entonces y va a pasar por ese punto 6. Y si yo digo en este caso que y va a valer 0, ¿cuánto va a valer ese valor de x? En ese caso, si yo digo que y va a ser 0, sería 0 igual a menos x al cuadrado más 6. El menos x al cuadrado pasaría para el otro lado y me quedaría que sería x cuadrado igual a 6. Por lo que yo puedo decir que x va a ser igual a la raíz de 6. Esto como no es un número exacto, entonces vamos a trabajarlo con la calculadora. Y si yo resuelvo esto, la raíz de 6 me quedaría 2,44 aproximadamente. Entonces ese es el valor que va a ser tanto positivo como negativo, es decir, que para 0y él va a valer 2,44 positivo y 2,44 negativo. Si seguimos dándole valores, por ejemplo, si yo le doy 1 al valor de x, como es un número par elevado, entonces va a seguir siendo 1, pero me queda menos 1. Y si a 6 yo le resto ese 1 me quedaría 5. Lo mismo va a pasar si yo le doy menos 1. Si yo le sigo dando aquí menos 1 va a ser el 1 con este negativo. Entonces si le sumo 6 va a seguir siendo 5. Vamos a probar también con el menos 2 y el 2 que son los otros valores de la otra función para ver dónde
llega esa función. Si yo le doy el valor de 2 positivo, sería 2 a la 2, sería 4. Y como es 4 negativo, le sumo ese 6, me quedaría 2. Y igualmente, si le doy menos 2, va a seguir siendo menos 4 por este negativo, y al sumarle 6 va a ser 2. Ok, estos son los valores que vamos a trabajar entonces para graficar esas dos funciones. Ahora, si yo comienzo a unir esos puntos para ambas gráficas, entonces vamos a obtener cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera me dice que es 0 y 0, y como es una función positiva, yo sé que ella va a partir hacia arriba. Entonces su punto de inicio en este caso va a ser el 0 por las x, 0 por las y. Después me dice que para menos 2 va a ser 2, es decir, menos 2 por las x, 2 por las y. Vamos a buscar el menos 2 por las x y el 2 por las y, es decir, que aquí es donde iría ese punto. Vamos a buscar el siguiente punto y me dice que es 2 y 2, entonces sería ese 2 por la y ese 2 por las x. También me dice que para 1 y menos 1 va a ser un medio en y, es decir, que para 1 y menos 1, en ambos en x, es decir, 1 y menos 1 va a ser medio, lo que quiere decir que sería 0.5. Sería aproximadamente por aquí. Recuerden que esto deben hacerlo con una hoja milimetrada para que puedan obtener muy bien las gráficas y los puntos de corte. Si graficamos esta función, nos quedaría algo más o menos así. Una parábola que tiene su vértice o su inicio en 0, 0 en el plano cartesiano y abre completamente hacia arriba. Entonces esta va a ser nuestra función y igual a un medio de x al cuadrado. Vamos entonces ahora a comenzar con la otra función. La otra función me dice que tengo 0 por las x y 6 por las y, por lo que el punto estaría aquí. Como sabemos que es una función negativa porque tengo menos x al cuadrado, ella, como hemos dicho anteriormente, va a abrir es hacia abajo, en el plano cartesiano. 2,44, tanto positivo y negativo, por las x y por la y, que podríamos decir que algo aproximadamente por aquí, y 0, por lo que ella tocaría entonces estos puntos. Ese sería el corte con el eje de las x en 2,44 y menos 2,44. Ahora, por 1 y menos 1 voy a obtener es 5. Entonces vamos a ubicar por aquí en 1, aproximadamente por aquí, van a estar los otros dos puntos de corte. Vamos a ver dónde va a pasar esa gráfica. Y también tengo que por menos 2 y 2 voy a obtener un 2. Entonces va a tocar exactamente en esos dos puntos. Si yo grafico esto sería algo más o menos así. Una vez termino de graficar mis dos funciones, puedo identificar entonces que tengo una función positiva hacia arriba, que va a ser y igual a un medio de x al cuadrado, y una función negativa que abre hacia abajo, que es y igual a menos x al cuadrado más 6. Estas dos funciones me forman dos áreas que van a ser simétricas, es decir, van a ser iguales entre sí, y yo las puedo identificar porque están partidas en dos por el eje de la y. Es decir, que voy a tener una región Q1 y una región Q2. Si ustedes hacen esto con una hoja milimetrada, van a ver que le quedan exactamente igual esas dos regiones, es decir, dos partes. Para yo trabajar entonces el área, yo voy a obtener un área Q total que va a ser igual a la sumatoria del área en Q1 más la sumatoria del área en Q2. Esto yo lo puedo simplificar a través de una sola función porque estoy sumando dos términos que van a ser iguales. Entonces yo puedo decir que mi área de Q total va a ser igual a 2 veces ese valor de cualquiera de las áreas. Y yo podría entonces trabajar con el área de Q2 porque es el área positiva. ¿De dónde van los puntos? Yo voy a obtener primero, o puedo identificar que Q1 iría de menos 2 a 0 y que Q2 iría de 0 a 2. Yo puedo hacerlo esto por pedazos, es decir, puedo calcular el área de Q1 que iría de menos 2 a 0 y a eso le sumaría el área de Q2 que iría de 0 a 2. ¿De quién? De mi función superior, que es menos x al cuadrado más 6, menos mi función inferior, que es un medio de x al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que mi área total de esa región Q va a ser igual a 2 veces el área que multiplique de 0 a 2, porque voy a tomar solamente la positiva de quién, de la función superior, que es menos x al cuadrado más 6, menos la función inferior, que es un medio de x al cuadrado, todo en diferencial de x. Si yo la calculaba por pedazos, es decir, Q1, tendría que esta misma función, pero utilizar de menos 2 a 0 y después sumarle esta misma función, pero esta vez con su límite de integración desde 0 a 2. Y a la final me va a dar el mismo resultado que yo solamente trabajar una de esas dos partes y multiplicarla por 2. Y si comenzamos a resolver esto, nos quedaría 2, que va a multiplicar a menos x al cubo sobre 3, que sería la primera, más 6x, que es esta segunda, menos un medio de x a la 3 sobre 3.
y todo iría evaluado entonces entre 2 y 0. 2 límite superior, 0 el límite inferior. Y si seguimos entonces sustituyendo, o vamos a simplificar primeramente esto que tengo acá, tendría menos x al cubo sobre 3 menos este 2 pasaría a multiplicar por el 3, pues se aplicó la doble c, me quedaría simplemente el 2 por el 3, entonces sería un sexto de x al cubo más 6x. Si yo hago la sumatoria tendría menos un tercio menos un sexto. Eso a la final lo que me quedaría es menos un medio de x al cubo. El 1 medio recuerda que sale de la sumatoria de menos un tercio menos un sexto. Eso me quedaría menos un medio de x al cubo más 6x. Ahora, si yo multiplico por este 2, entonces esto me iría quedando 2 por menos un medio va a ser simplemente menos x al cubo y 6 por 2 va a ser 12x y seguimos evaluando de 0 a 2. Ahora sí vamos a evaluar la de abajo. Como es 0, simplemente no la vamos a sustituir, pero el límite superior sí me quedaría menos 2 al cubo más 12 por 2. Esto sería 2 al cubo, sería 8 más el 12 por 2 sería 24. Y si yo a 24 le resto 8 me quedaría 16, que sería entonces el resultado total de esa área para esas dos funciones en el plano cartesiano.